Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta conferencia. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a esta quinta y última sesión del ciclo de conferencias Explorando el Universo Químico, dirigido a estudiantes y profesores de los 5 planteles del colegio durante el semestre 2024-1. Damos la bienvenida a autoridades, profesores y alumnos del colegio y les agradecemos por conectarse a esta conferencia, la cual sin duda será muy interesante. Sean todos y todas bienvenidos a este ciclo de conferencias y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Silvia Toro Vadillo, jefa de sección del Plantel Sur, quien se encargará de moderar esta conferencia. Muchas gracias a todos. Adelante, profesora. Bienvenida. Sí. Pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos profesores, alumnos y pues principalmente al doctor Rubén Omar Torres Ochoa, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, doctor. Y hoy es un día pues especial porque concluye el ciclo de conferencias y aparte hoy es el día del químico, ¿no? Entonces es un buen día para la presentación de esta interesante plática, conferencia que nos dará el doctor, que se titula Fármacos, todos los usamos, pero ¿cómo se preparan en el laboratorio? Bueno, voy a dar una pequeña sinopsis del doctor. El doctor Rubén Omar estudió la carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad Michoacana y posteriormente realizó estudios de posgrado en la UNAM, donde se graduó como doctor en ciencias químicas en el año del 2014, con un trabajo de tesis centrado en la exploración sintética de ciertos alcaloides indólicos. En el 2015 se desplazó a Suiza para realizar una estancia postdoctoral en el laboratorio de síntesis dirigido por el profesor Jieping Su dentro de la bueno, está en inglés. Escuela Politécnica de Lozano. De Lozano, ajá, muy bien. Gracias, doctor. Durante este periodo trabajó en proyectos de síntesis total de productos naturales, reacciones de multicomponentes mediadas por paladio y en el desarrollo de métodos para incorporar funcionalidades en posiciones no activadas. Pues muchas gracias, doctor Rubén. Pues vamos a dar inicio. Los profesores y estudiantes que tengan alguna pregunta las pueden ir anotando en el chat y al concluir la conferencia del doctor podemos dar lectura a algunas de las preguntas. Pues nuevamente bienvenidos. Adelante, doctor Omar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación una vez más. Es un gusto poder platicarles un poquito de mi área de estudio, que es síntesis orgánica, dentro de lo que viene siendo la química orgánica. Gracias, Almita, por la invitación. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. No sé si ya la están viendo. Sí, doctor, sí se ve. Ok, muchísimas gracias a las autoridades, a los profesores del CCH de los distintos planteles por su presencia, a los estudiantes asimismo. Por ahí creo que hubo una falta de comunicación con respecto al título de la plática. Esa fue la que di el mes de abril, marzo de este año, y la de esta ocasión la titulé, permítanme, déjenme tener el láser. Síntesis orgánica, transformar para aprovechar, ¿sí? ¿Cómo utilizamos esta ciencia para transformar algo que tenemos a la mano en algo que nos puede ser de mucha mayor utilidad que lo que teníamos en un inicio, ¿vale? Entonces, como ya lo mencionaron en un comienzo, la presentación hoy es 1 de diciembre. Con mucho gusto les comparto, por si no lo sabían, principalmente a los estudiantes y a todos aquellos que quieran estudiar química, pues que el 1 de diciembre va a ser su día. Es el día de los químicos y de las químicas en nuestro país y, si no me equivoco, también toda Latinoamérica. Vale, entonces esta plática está dividida, si no mal recuerdo, en 3 puntos principales.
Entonces, comenzaré hablando de algunos conceptos básicos para enfatizar dónde está esta área de la síntesis orgánica dentro de la gran ciencia que es la química. Posteriormente me enfocaré a ponerles algunos ejemplos y la descripción de lo que vienen siendo los diferentes tipos de síntesis para que ustedes puedan conocer un poquito el lenguaje que manejamos. Y por último, les voy a plantear algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo se sintetizan algunas de las algunas moléculas ampliamente conocidas por todos nosotros, ¿vale? Entonces, comencemos. Siempre me gusta iniciar este tipo de charlas diciendo que la química es una ciencia central, la cual se encarga, como saben todos ustedes, de estudiar la materia, todo lo que ocupa un lugar en nuestro espacio, y la estudia con respecto a las propiedades que tiene esta materia, a la composición, o cómo está hecha esta misma, y en la manera en la que esta materia puede ser transformada o se puede interconvertir en otro tipo de sustancias, ¿no? En algún libro de ciencia básica por ahí encontré hace algún tiempo una clasificación de lo que vendría siendo la química, y según esta referencia, la química orgánica, que es el área o la subdisciplina de la química en la cual me enfoco, es parte de la química descriptiva. La química descriptiva no es más que la parte de esta ciencia que se encarga de estudiar la composición, propiedades y los métodos con los cuales se pueden obtener diversas sustancias. Dentro de la química descriptiva, en un inicio, se contaba con dos áreas o dos bloques principales, que vendrían siendo la química inorgánica y la química orgánica. Como como se sabía al comienzo, la química inorgánica estaba enfocada, o se decía que era la química de los materiales inertes y de los minerales. Cualquier material que no tuviera vida o que no proviniera de material biológico, todo ese material era estudiado por esta rama. En cambio, todo lo que provendría de naturales, de materiales naturales o materiales vivos o que en un momento tuvieron vida, de eso se iba a encargar esta rama de la ciencia. Así era en un comienzo, pero cuando se descubrió que material inerte puede dar lugar a material o a compuestos que son encontrados en la naturaleza, esta división o esta clasificación pues ya queda un poquito fuera de moda, y hoy en día se puede decir que la química inorgánica se centra en las propiedades, en el comportamiento de compuestos inorgánicos. Eso no ha cambiado, los cuales incluyen metales, minerales, pero también ahora algunos compuestos orgánicos que poseen metales, como estas moléculas como esta molécula que represento aquí, donde tenemos un átomo de cobre inorgánico, pero también hay fragmentos, un átomo de cobre inorgánico, pero también hay fragmentos orgánicos, ¿vale? En cuanto a la química orgánica, la American Chemical Society dice que se debe de encargar de estudiar la estructura, propiedades, composición, reacciones y la forma en la que se preparan compuestos que contengan carbono. Ojo aquí, ya no hace énfasis a que estos compuestos deben de venir de material que en un principio o que en un momento hayan tenido vida. No, simplemente dice que compuestos que contengan este átomo, el carbono, que es la estrella o el, el compuesto que le da vida a esta subdisciplina, perdón. Junto con el carbono, pues también en estos compuestos orgánicos, otros elementos que son muy recurrentes son el hidrógeno, un tanto en menor cantidad del nitrógeno, oxígeno, algunos halógenos, fósforo, silicio y azufre. Y ahora, esta división que que nosotros podríamos pensar que es bastante clara entre la inorgánica y la orgánica, pues tiene un campo que toma un poquito de los dos, y esta área es conocida como la química organometálica, ¿vale? Ahora, centrándonos en la química del carbono, que es la química orgánica, una vez más, estudiar compuestos que tienen carbono independientemente de su origen, independientemente
si vienen de material biológico, material que fue vivo, o si se sintetizó completamente en el laboratorio. El requisito fundamental es que esté basado en carbono, como les digo, independientemente de su origen. ¿Qué se estudia? Sus propiedades, los métodos de cómo se construyen estos compuestos y la reactividad. Ejemplos clásicos que muchos de ustedes conocen de moléculas orgánicas cotidianas, pues obviamente el etanol presente en bebidas alcohólicas o el ácido acético. Son dos ejemplos de moléculas bastante sencillas, esta última encontrada en el vinagre. Hay otras un poquito más, tal vez no muy complejas, pero menos conocidas en cuanto a su estructura, a su nombre. Aquí tenemos este frasco que utilizan las personas que quieren aumentar su masa muscular, que es la molécula de creatina. Es una molécula también pequeña, con bastantes nitrógenos y oxígenos, pero también basada en carbono. Es una molécula orgánica. O el unicel. El unicel en sí es un polímero compuesto orgánico que está formado por estos fragmentos que se repiten un número incontable de veces para generar este material. Todos estos de aquí son compuestos basados en carbono y en su momento los estudió, los sigue estudiando y los sigue desarrollando esta área de la química. Ahora, dentro de la química orgánica, simplemente la síntesis orgánica es una de las tantas ramas que posee ese árbol grandioso, ese árbol enorme. Y por mencionar algunas otras, les planteo estas de aquí abajo, en las que no me voy a detener mucho, pero que todas, ojo aquí, todas están interconectadas y tienen cierta relación. De manera particular, la síntesis orgánica, como les mencioné, es una de estas ramas y de acuerdo a la definición de la RAE, síntesis es un proceso para la obtención de un compuesto a partir de materias o de sustancias más sencillas. No necesariamente tiene que ser muy sencilla el material de partida para que le podamos llamar síntesis, ¿vale? Pero esa es la definición de la RAE. Ahora, desde un punto de vista más científico, la síntesis orgánica se puede definir como la forma en la que se construye de manera planificada, o sea, es como si tuviéramos el plano de una casa y demás, lo planteamos cómo construir una molécula orgánica, ojo, molécula orgánica, mediante reacciones químicas, ¿sí? Y esta síntesis orgánica tiene un montón de aplicaciones. Aplicaciones en la fabricación de plásticos. Unicel también podría quedar dentro de este grupo de polímeros. Plásticos como el PVC también están formados por unidades que tienen moléculas de carbono. Fármacos como el naproxeno. Colorantes. Entonces, este tipo de, incluso alimentos contienen colorantes basados en moléculas orgánicas. Algunos disolventes, como por ejemplo el thinner, que es una mezcla de líquidos orgánicos, o agroquímicos. Entonces, esta es la aplicación principal de la síntesis orgánica. Ahora, cuando queremos construir o sintetizar, aquí voy a utilizar estas dos palabras como sinónimo, una molécula orgánica, pues sabemos que tenemos dos bloques, ¿va? El compuesto A y el compuesto B, y que estos dos bloques dan lugar a una molécula normalmente de mayor tamaño, ¿sí? Que es como unir las piezas de un rompecabezas, las vamos uniendo una a una de manera correcta, pero no todas las piezas pueden embonar o no todas las piezas se pueden unir. ¿A qué me refiero con esto? A que estas piezas a veces, pues, no se unen, por más que lo intentemos, y la reacción en este caso, pues, no procede. Ahora, ¿cómo es que vamos a unir estas dos piezas, estos dos bloques? Pues para esta unión vamos a hacer uso de algo que nosotros llamamos grupos funcionales. Estos grupos funcionales son los que le van a dar cierta reactividad a las moléculas orgánicas para que se puedan unir o para que se puedan romper, ¿sí? Los grupos funcionales son aquellos que nos hacen aprender desde la preparatoria. Los más comunes pueden, por mencionar algunos, alcoholes, alquenos, aminas, aldehídos y cetonas.
Entonces, estas son tablas que encontramos en los libros de química orgánica básica, los cuales les dicen, en los cuales se les dice que forman parte de las moléculas y que estos grupos o este grupo de átomos son los responsables de la reactividad de dichos compuestos. Ahora, si lo representamos de esta forma, tenemos, esta es una molécula, ¿sí? Tenemos una cadena que es hidrocarbonada unida a un grupo funcional. La suma de ambas, como les dije, es la molécula completa. Aquí tenemos el etanol, donde lo que tenemos de color verde es el grupo funcional alcohol y el resto es la cadena hidrocarbonada. Entonces, las propiedades que tiene este compuesto, el alcohol, vienen dadas por el grupo funcional que posee. Ahora, estos grupos funcionales, y aquí es lo que aprovechamos nosotros para sintetizar nuevas moléculas, nuevas estructuras, aprovechamos que se pueden convertir. Vean, por ejemplo, al etanol, alcohol etílico, se convierte en un solo paso en una molécula diferente, aunque sea muy similar estructuralmente en ácido acético, y esta a su vez en otra molécula, acetato de etilo. Este es un alcohol, este es un ácido, este es un éster. Vean sus propiedades cómo fueron cambiando conforme la transformación o conforme se fue modificando la estructura de dichas moléculas. Esta conversión o esta transformación implica que cambien sus propiedades físicas. Ven los puntos de ebullición, sus propiedades químicas. Un ácido tiene propiedades, tiene una reactividad diferente a la de un etanol, por ejemplo, y también sus propiedades farmacológicas. No es lo mismo que alguien desee embriagarse con etanol a que lo haga con acetato de etilo, ¿sí? No va a tener el mismo resultado. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que persigue la síntesis orgánica? Primero, investigar la reactividad. ¿Cómo hacer que una molécula se transforme en otra que a mí me interesa, en otra que yo quiero? ¿Sí? Tenemos esta molécula de aquí como representación. Es un alqueno, es una molécula bastante sencilla. Ahora, también se puede representar de manera más simple de esta forma, como lo estoy encerrando. Y vean, este compuesto, dependiendo de lo que le ponga enfrente o de lo que le adicione, se va a convertir en un alcohol, otro alcohol, y en tres alcoholes diferentes, que aunque estructuralmente son muy parecidos, químicamente son diferentes. Tienen la misma fórmula molecular y aquí les voy a recordar un término que han de conocer algunos, que son moléculas isoméricas. Estos son isómeros constitucionales. Son moléculas diferentes, ¿vale? Tienen propiedades físicas, químicas distintas a pesar de tener la misma fórmula molecular. Ahora, la síntesis orgánica se va a encargar de decirme qué necesito ponerle a esta sustancia para que me dé exclusivamente este compuesto. ¿Qué necesito adicionarle a esta sustancia para que me dé ahora este otro? ¿Sí? Y así con el tercero. Esta es la representación de la reacción. Vean, tenemos la materia prima, tenemos el producto y lo que utilizamos, que colocamos en esta flecha, nosotros le llamamos condiciones de reacción. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias yo puedo utilizar este reactivo y transformarlo a este producto, pero exclusivamente a este y no a otro más? ¿Vale? En las condiciones de reacción se pueden utilizar distintas sustancias que pueden ser ácidos, bases, algunos aditivos, catalizadores. Me va a indicar qué disolvente es el mejor para llevar a cabo la reacción, a qué concentración, temperatura, presión y etcétera. Todo esto se estudia, ¿sí? Para lograr la máxima eficiencia. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si tengo 100 moléculas de reactivo y quiero obtener 100 moléculas de producto, debo estudiar cuáles son estas condiciones ideales, idóneas, para obtener una máxima eficiencia.
que vendría siendo de 100 moléculas de materia prima, obtener 100 moléculas de producto. Esto sería el 100%. Nada más déjenme comentarles que técnicamente es casi imposible lograr esta eficiencia, ¿sí? En los procesos que llevamos a cabo en los laboratorios. Una más. ¿Qué otro objetivo sigue la síntesis orgánica? Como los mencioné en una diapositiva anterior, era la preparación de moléculas de interés en medicina, en alimentos, control de plagas, detergentes. Este seguramente lo conocen: ibuprofeno, molécula orgánica, antiinflamatorio, analgésico. Este de aquí es un saborizante, ¿sí? Es el que le da el sabor al plátano, tiene un sabor o una sensación a plátano. Y vean la estructura, es bastante sencilla, es una molécula orgánica. Y no necesariamente viene de plátano, es una molécula sintética. Este de aquí es el principio activo de los insecticidas de este tipo. Y esta otra de acá, esta molécula orgánica, es como un fijador para los aromas que traen los jabones, por ejemplo, esta representación, pues duran un poquito más, como un pegamento, para que vaya liberando la esencia cada cierto tiempo. Ahora, como ustedes son una comunidad joven, quería representar lo que viene siendo la síntesis de la siguiente manera. Vean, material de partida es una molécula muy pequeña, solo tiene un grupo funcional que es una acetona, y esta es mi molécula objetivo. Este es un fármaco que ahorita les voy a decir cuál es, muchos lo han de haber escuchado, mucho más complejo. Entonces, si yo les dijera, vean, de este se puede preparar o construir este de acá. Muchos tal vez me tomen como loco, pero no, sí es posible. Hay que evolucionar como los Pokémones a esta molécula. Entonces empezamos con un Pokémon de menos poder o de menos habilidades, y vamos a llegar a uno que es mucho más útil, mucho más fuerte, y es nuestro objetivo. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues siguiendo un caminito. Este caminito lleva cierto número de intentos, ¿sí? En el intento 1, aquí va el camino rojo, bloqueado, fallamos. Un segundo intento, bloqueado, fallamos. Un tercero, un cuarto, un quinto, hasta llegar al intento N y lograr encontrar este camino por el cual esta molécula, conforme va avanzando, se va a ir transformando hasta llegar a nuestra molécula objetivo. Ahora, tipos de síntesis para que conozcan este lenguaje. Síntesis total. La que les presenté en la imagen anterior era una síntesis total. Sí, vean, esta era la molécula objetivo. Su nombre, el nombre de la molécula es sildenafilo, mejor conocido como Viagra. El Viagra tiene este compuesto, ¿sí? Una molécula orgánica que se sintetizó de algo muy, muy, muy básico. Esta es la ruta, ¿vale? Vean cómo se parte de algo tan simple, y conforme se va avanzando en la ruta de síntesis, se va accediendo a una molécula cada vez más compleja. Cada flecha indica el número o la reacción que se tiene que llevar a cabo para ir transformando dicha molécula. Como les dije, este es el sildenafilo, el Viagra, también conocida como la vitamina B. Y nada más para darles algunos conceptos. El principio activo, o lo que llega al organismo y genera el efecto para el cual se administró, le vamos a llamar fármaco, principio activo, o en inglés también le llaman droga. La tableta, con todo lo que tiene para ser constituida como tal, algunos adhesivos, como algunos humectantes y demás, se le llama forma farmacéutica. Y la caja que contiene la tableta y el envase y demás, le vamos a llamar medicamento. Entonces, se los planteo de esta manera para que ustedes puedan conocer la terminología que se utiliza en esta área. Ahora, vean un poquito de la historia de esta molécula. La descubrieron en 1989 para tratar hipertensión y angina de pecho. Era media buena para esas acciones, pero encontraron que era más útil para la disfunción eréctil. Se patentó en 1996, se aprobó en 1998, ¿sí?
Y a este cambio de utilidad le llamaron reposicionamiento, o se le llama reposicionamiento. Ahora, otro tipo de síntesis, antes de entrar a los ejemplos de moléculas de uso cotidiano que seguramente ustedes conocen. Déjenme hablarles de la síntesis parcial o de la semisíntesis. En este caso partimos de una molécula normalmente que se obtiene de la naturaleza, que puede ser simple o puede ser compleja, y se le hacen 2 o 3 transformaciones para llegar a una molécula un poquito más compleja, ¿sí? Entonces ya no iniciamos de algo o ya no comenzamos desde cero, por así decir, sino que ya está avanzada la construcción, lo tomamos normalmente, como les digo, de la naturaleza y lo derivatizamos o lo medio transformamos. Esta es la penicilina, aislada de un hongo por el doctor Alexander Fleming, allá en la década de los 20, 30 del siglo pasado. Entonces, esta molécula se obtuvo, se vio que tenía cierta actividad antibiótica, se aisló, ¿sí? Se aísla de un hongo, se cultivan estos hongos, se produce la molécula, nosotros tomamos esta molécula, los sintéticos le hacen 5 reacciones orgánicas y la transforman en derivados semisintéticos de la penicilina. Uno de ellos es la amoxicilina y otro es la ampicilina, que posiblemente sea un poquito más conocida por muchos de ustedes. ¿Sí? Entonces, la ampicilina, la amoxicilina son derivados sintéticos de la penicilina. Recuerden que esta penicilina no la preparamos en el laboratorio, sí se podría preparar, pero no se prepara, sino que simplemente se obtiene de cultivos de microorganismos, se decora y ya se tienen estos derivados. Ahora, ¿de dónde provienen los materiales de partida que utilizamos nosotros en síntesis orgánica? ¿De dónde creen? Uno de ellos ya se los dije, de la naturaleza, ¿vale? Microorganismos, plantas, animales y demás. De ahí se pueden obtener, transformar en moléculas que vamos a aprovechar o que nos sean de utilidad. Pero aparte de la naturaleza, principalmente obtenemos estos materiales de partida a partir de el petróleo. El petróleo tiene un montón de compuestos orgánicos, ¿sí? Algunos de ellos son el gas licuado de petróleo, propano o butano, el gas LP, las gasolinas, obviamente. Aquí está la representación de una de las moléculas que forman la gasolina, pero también hay otras, estos compuestos aromáticos. Entonces, estos se obtienen del petróleo y en plantas procesadoras se van derivatizando en otras moléculas más complejas. Del carbón también se pueden obtener estos materiales de partida, como vendría siendo el metano o el monóxido de carbono. Y como ya les mencioné, de materiales biológicos, plantas, animales, microorganismos, ¿sí? Aquí están el ejemplo de algunas moléculas orgánicas que se pueden obtener a partir de este material que alguna vez tuvo vida. Síntesis de laboratorio y versus la síntesis a nivel industrial. En el laboratorio, toda molécula orgánica que se utiliza o que se explota por la humanidad se tuvo que haber sintetizado en el laboratorio, ¿sí? La gran mayoría de ellas, para no estar tan cerrados y decir que todas. La gran mayoría de ellas se sintetizó en el laboratorio. Los laboratorios de síntesis, donde se lleva a cabo la investigación, son espacios relativamente pequeños, espacios físicos pequeños, con aparatos especializados, donde se llevan a cabo procesos o transformaciones bastante sencillas, y en este caso, las moléculas de interés se obtienen en escala que van de miligramos a gramos, que es una representación de 2 personas que trabajan en un laboratorio de síntesis, posiblemente en una universidad o en una empresa. Aquí está la representación de otras personas que llevan a cabo este tipo de investigación. Vean balanzas, vean espacios donde se efectúan los experimentos y uno que otro equipo especializado. Cuando esta información se traslada a nivel industrial para producir la molécula en cantidades mucho mayores,
pues ya se imaginarán que los contenedores ya no son los mismos matraces pequeños que utilizábamos en un laboratorio universitario o incluso en un laboratorio de investigación de una empresa. O sea, son espacios físicos mucho más amplios, es una ciencia aplicada que está muy interconectada con la ingeniería química. Se requieren reactores de mucho mayor tamaño. Las reacciones son de fácil implementación, tan fáciles como verter este contenedor a este otro, y provee aquí los compuestos en escalas que van de kilogramos a toneladas. En este caso hay un estricto control del medio ambiente y de los subproductos que se generan en las reacciones. Obvio, tanto a nivel industrial como a nivel de investigación en un laboratorio en las universidades, tiene que tener cierta seguridad para poder llevar a cabo este tipo de trabajo, como venden siendo acciones tan simples como usar lentes de seguridad, usar bata, no comer, utilizar guantes, no fumar, lavarse las manos, no verter desechos al drenaje y tener cuidado en acciones tanto preventivas como de identificación de agua, de gas, de otro tipo de facilidades que se requiere, ¿sí? Ahora, y aquí entramos a la representación de 3 o 4 moléculas, dependiendo del tiempo, y les voy a pedir ahí a los profesores que me pueden detener si ven que me extiendo mucho. Ejemplos de algunas moléculas que utilizamos diariamente para que ustedes conozcan un poquito de qué parten y cuál es la estructura de dichos compuestos. Tenemos, por ejemplo, el Tempra, que no es más que paracetamol, una molécula muy sencilla, tiene solamente 3 grupos funcionales, algo mucho, que se lleva a cabo su construcción en 4 etapas. Este material de partida se llama fenol, que se puede utilizar también como desinfectante, y vean cómo se va transformando. Aquí tenemos un alcohol, y seguimos teniendo el alcohol, y el paracetamol mantiene el alcohol, pero lo que le ocurre es que se le introducen otras funcionalidades. Aquí tenemos una acetona, aquí se transforma a un grupo funcional llamado oxima y se queda para llegar al paracetamol en el grupo funcional amida, ¿vale? Es un proceso industrial de 4 etapas. Ahora, aquí hay que asociar la estructura con el costo. El costo de un fármaco depende del número de etapas. Aquí son solo 4, pero hay aquí son solo 3. Depende del número de etapas de síntesis. Mientras más etapas, aumentamos el precio del fármaco. Si el fármaco es más complejo, también le aumentamos el precio. O si esta molécula se encuentra protegida con algo que llamamos patente. Vamos ahora a esta otra, que seguramente yo creo que prácticamente todos hemos consumido al menos una vez en la vida. El naproxeno. El naproxeno fue sintetizado por primera vez en 1976 por esta empresa que, como dato curioso, fue una empresa que nació en México, que tuvo un auge a nivel internacional y que en los 90s pues tuvo un declive y fue consumida o fue adquirida por otra mucho de mayor tamaño. Pero cuando estaba en auge, sino más bien su auge se debió a que desarrolló este medicamento, el naproxeno. El naproxeno tiene esta estructura. No es tan compleja y solamente se requieren 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 etapas para llegar a él a partir de esta materia prima que muy seguramente viene de algún derivado del petróleo, ¿vale? Esta fue la ruta que desarrolló esta empresa, pero eso no significa que este compuesto pueda provenir de una ruta diferente. Entonces, esta molécula objetivo puede venir tanto de este compuesto como de algún otro, ¿sí? Puede ser más corta la ruta, puede ser más larga, puede ser más cara, puede ser más deficiente. Eso ya dependerá de hacer las comparaciones entre las diferentes estrategias para acceder a esta molécula objetivo.
¿sí? Ahora, vean estos dos compuestos. Si yo les comentara a ustedes, encuentren las diferencias. Tal vez me digan, pues no, yo no le veo ninguna, y a simple vista, pues no tiene diferencia alguna. Pero los compuestos orgánicos tienen una propiedad que llamamos nosotros quiralidad, que es una propiedad que también tienen, por ejemplo, nuestras manos, que la mano izquierda es la imagen de espejo de la mano derecha. Lo mismo estas moléculas. El R o el naproxeno R es la imagen de espejo o el reflejo del naproxeno S. Y a pesar de que ustedes vean que se trata de la misma molécula, el naproxeno R es una toxina hepática y el naproxeno S es el antiinflamatorio. Entonces, lo que nosotros consumimos es esta molécula de naproxeno y no esta otra. Entonces, eso le suma una complejidad adicional, porque en la síntesis tenemos que preparar solo este y nada de este otro, porque nos puede generar algún problema. Veamos ahora esta otra molécula. Muy simple. Aspirina. Ácido acetil salicílico. Esta molécula no, tal cual, no es una molécula natural, pero su desarrollo sí viene de observaciones que se hicieron hace muchísimos años. Vean, del sauce, de este árbol, de esta especie, desde hace más de 2000 años se utilizaba su corteza como, como un agente para tratar el dolor, ¿vale? Pero de este compuesto, ya después que pasó el tiempo, que fue evolucionando la química, la síntesis orgánica, química orgánica tal cual, se descubrió que de la corteza de este árbol se encontraba esta molécula que se le llama salicina. En 1828 fue reportada. Este es el equivalente natural de la aspirina. Y si comparan su estructura, pues no se parece mucho todavía, ¿no? Entonces se siguió estudiando este compuesto y después se vio que si se le remueve este fragmento, nos quedamos exclusivamente con este de acá, era casi suficiente como para tener ya a punto la aspirina. Esto fue en 1859 que se sintetizó este fragmento. Bueno, a partir de aquí se utilizó, tenía ciertos efectos negativos, era un fuerte irritante y esta irritación que generaba principalmente en el estómago se combatió introduciendo un pequeño fragmento a la molécula, este que tenemos aquí. Y ya al introducir ese fragmento tenemos la aspirina. Esta es la ruta de síntesis de la aspirina. Se comienza de un material que se obtiene del petróleo y vean cómo se va transformando poco a poco hasta tener, después de 1, 2, 3, 4 etapas o 4 reacciones, la aspirina. Sus propiedades, como les dije en un inicio, cambian drásticamente. El benceno es una sustancia sumamente tóxica, es prácticamente prohibido utilizarlo hoy en día. Y conforme se fue transformando, llegamos al ácido salicílico, ya nada más es un tanto irritante. El ácido acetil salicílico no se compara en cuanto a toxicidad y tiene en sí muchísimos beneficios. Aquí están los grupos funcionales que tiene este ácido acetil salicílico o la aspirina. Ahora, otra molécula que seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de ella recientemente, Fenodit. Fenodit, ¿qué fármaco les viene a la mente si escuchan esta palabra? Este fármaco, o el nombre comercial Fenodit, no es más que fentanilo. El fentanilo, por más que lo escuchemos y esté catalogado como una sustancia prohibida, no está prohibida, está utilizada, su uso está muy restringido para para aliviar ciertos dolores en procesos operatorios. O sea, se puede conseguir en un hospital, se lo pueden administrar a algún paciente que recién salió de alguna cirugía para combatir el dolor. Su estructura es esta. Es una estructura bastante simple. Fue sintetizado en 1959. Se aceptó en los 60 para su uso, o sea, tiene más de 60 años prácticamente desde que se comenzó casi a utilizar.
Es un analgésico y anestésico intravenoso. Es un fármaco opioide sintético 100%. Al decir sintético 100%, me refiero a que en la naturaleza no lo vamos a encontrar, o al menos al día de hoy no se ha encontrado y no creo que se encuentre. ¿Vale? Entonces, su construcción, su síntesis se inspiró en moléculas que sí están en la naturaleza y que hasta antes de utilizar el fenodip se utilizaban, aunque hoy en día todavía se siguen utilizando. Su síntesis se inspiró en moléculas como es la morfina y la heroína. La morfina principalmente es la que se obtiene de la fuente natural, de esta se semisintetiza la heroína, se siguen utilizando como analgésico y anestésico, principalmente analgésico, la morfina. Entonces se inspiró la construcción de en la morfina. ¿Cuál es el problema? El problema viene a que vean su estructura. Estas son las materias primas con las cuales se necesita contar para acceder a él. Son reacciones muy simples que se pueden llevar a cabo incluso hasta en la cocina, por decirlo de manera sencilla. Y esta molécula es sumamente potente. También es sumamente adictiva y ese es el problema. Solo 4 etapas de reacción a partir de estos bloques de construcción para tener el fentanilo. Se aísla fácilmente. Como les dije, sus materias primas son simples y económicas. Y aquí nada más hay que discernir. Tiene un gran beneficio cuando se utiliza correctamente. Si ya no salimos del camino de su utilización de manera correcta, ya es otra cosa en la que no voy a abordar en este momento. Les presento esta última ya prácticamente para concluir. Tenemos avermectina y la ivermectina. Bien, esta molécula enorme la produce un hongo, una levadura llamada Streptomyces, ¿vale? Es un compuesto natural. Entonces esta molécula la produce este sistema biológico. Ahora, se le hizo una reacción, una simple, donde este doble enlace de aquí que estoy encerrando desapareció, ¿vale? En un proceso que se le llama hidrogenación catalítica. Con una simple reacción tenemos una molécula muchísimo más útil, tanto en veterinaria, agricultura y en medicina, ¿va? ¿En qué es útil? Bueno, es una molécula antiparasitaria. El descubrimiento de este compuesto, por el descubrimiento de este compuesto, de estos compuestos de esta serie, les dieron el premio Nobel a un investigador de apellido Campbell, irlandés, si no mal recuerdo, y Omura, japonés, en el año 2015. ¿Pero por qué? Si simplemente descubrieron un antiparasitario más, pues porque con la ivermectina se combatió una enfermedad muy lacerante, que es la oncocercosis. La oncocercosis no es más que una parasitosis, es una enfermedad causada por parásitos, por helmintos, por gusanos. Estos gusanos son transmitidos al ser humano por una mosca negra, el cual infecta con pequeñas larvas, macho y hembra, generan larvas inmaduras que le llaman microfilarias, y estas larvas inmaduras se acumulan en la piel y generan bolitas o nódulos. Después pueden migrar incluso a los ojos y generar ceguera. Luego viene una vez más la mosca, pica a la persona infectada, se lleva estas larvas, se desarrolla en la mosca y después esta, ya que está infectada, busca a otra persona y el ciclo de vida de ese parásito se cierra y continúa la enfermedad. Aquí les presento alguna representación de los nódulos debidos a este parásito en brazos y a la acumulación de estas pequeñas larvas en los ojos son los que causan la ceguera de los ríos. Como les mencioné, es una enfermedad bastante lacerante porque puede causar ceguera en las personas que lo padecen.
Esta molécula tan simple como la ven era la que se utilizaba para combatir este parásito. Era muy activa o es muy activa. El problema son los efectos colaterales. Pues muchas de las personas preferían no consumirla por dichos efectos y seguir padeciendo la infección. Pues bien, la ivermectina de la que les hablé en la diapositiva anterior, cuya estructura es esta de aquí, vino a solucionar esta problemática, al menos en países como el nuestro, como en México. Esta enfermedad se presentaba principalmente en Chiapas y en Oaxaca. Estos son los microorganismos que forman los nódulos y resulta que esta molécula semisintética inactiva al parásito durante de 6 meses a 1 año, ¿sí? Una sola dosis de esta molécula y mata a las pequeñas larvas que pueden ir a causar la ceguera. Entonces, inactiva a los gusanos adultos y mata a las pequeñas larvas. Entonces, las deja inactivas alrededor de 6 meses a 1 año. De este fármaco solamente es necesario tomar 1 o 2 dosis al año durante 10 a 15 años, que es el tiempo de vida de este parásito. Entonces se comenzó a utilizar esta molécula, este fármaco, y en el 2015 se declaró a México como un país libre de este padecimiento. ¿Sí? Para concluir, ¿existe algún fármaco mexicano? Hemos utilizado nosotros como químicos, como científicos mexicanos, hemos llevado a cabo la síntesis de alguna molécula de importancia, sí, como les mencioné, esta empresa llamada Sintex, nacida en México, crecida en México, que después se expandió y ya después, y ya hacia finales, hacia en los años 90 más bien, fue que fue adquirida por una empresa de mucho mayor tamaño. Entonces, esta empresa se dedicaba a obtener moléculas de tipo esteroide de plantas, ¿sí? Plantas que crecen en el sur de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Les llaman barbasco, cabeza de negro. Entonces, estas moléculas, estas plantas producían ciertos compuestos. Esta molécula de aquí, este es el material de partida obtenido de la planta y este señor de nombre, de apellido Marker, un estadounidense, lo transformó, una reacción de síntesis, otra más, y así hasta llegar a este compuesto. Este compuesto es la progesterona, una hormona, ¿vale? Y esta es la molécula natural de nombre diosgenina. Bueno, siguiendo este caminito llegó a la progesterona y en toda esta secuencia le llamó la degradación de Merkel. Es una semisíntesis porque ya partimos de la estructura más o menos similar al del producto final y esto permitió tener acceso de manera sintética, ¿sí?, a la testosterona, a la estrona, al estradiol, a otras hormonas, ¿vale? Antes se tenía que extraer de animales vivos o de seres vivos para contar con este tipo de moléculas. Y llegó a ser tan cara, hasta antes de desarrollar este proceso, que era más cara que el oro mismo. Después, con esta molécula, con alguna de estas moléculas de aquí, este científico mexicano en los años 50 llevó a cabo una síntesis. Esta es la síntesis del primer anticonceptivo de nombre noretisterona. Partió de ese compuesto una reacción de síntesis, 2 reacciones, 3, 4, 5 y llegó a esta molécula. Vean, en el año 1951 sintetizó el doctor Luis Miramontes Cárdenas el primer fármaco que llegó a ser utilizado por vía oral para prevenir el embarazo, ¿sí? Es una semisíntesis también porque partimos de algo que ya está un poquito más avanzado. Entonces, incluso la Academia Mexicana de Ciencias en el 2010 dijo que fue la mayor contribución de la ciencia mexicana al mundo en toda su historia. Entonces, no me queda más que agradecer su tiempo
Perdón si me fui un poquito rápido con algunas diapositivas. Estaba viendo aquí el tiempo en mi reloj. Obviamente tenemos la posibilidad de responder algunas preguntas. Muchas gracias al Instituto de Química, al Colegio de Ciencias y Humanidades, a Anita Cortés por la invitación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Rubén Omar. He estado revisando el chat y hay muchísimas preguntas, tanto de estudiantes como profesores. Y bueno, qué importante es esto de la síntesis orgánica, ya que se han logrado, pues, fabricar algunos de los productos de la vida cotidiana, ¿no? Que utilizamos frecuentemente, como estos fármacos, como los plásticos, la gasolina y una serie de materiales que usted mencionó. Entonces, pues muy interesante. Y esto último que usted mencionó, que precisamente algunos hacían esta pregunta de la aportación de los químicos mexicanos, y pues ya usted lo mencionó, esto de los anticonceptivos, que fue una aportación muy importante y que tuvo pues consecuencias importantes, ¿no? En evitar los embarazos. Si está de acuerdo, podemos mencionar algunas preguntas. Claro que sí, con todo gusto. Y el maestro Rafael, la maestra Margarita nos indicarán el tiempo que hay para contestar algunas, ya que hay bastantes preguntas. Bueno, pues vamos a seleccionar algunas. Bueno, aquí nos menciona Rubí Chávez que si la síntesis orgánica tiene algunas desventajas, y cuáles serían. Bueno, la síntesis orgánica, yo creo que de las principales desventajas que también hoy en día se está tratando de evitar es la producción de desechos, ¿sí? Cuando nosotros cocinamos algo en casa, no sé, traemos pollo de la carnicería, nos lo dan el pollo entero, tiene piel, no nos interesa, desecho. Bueno, en síntesis orgánica también tenemos esa problemática. ¿Cuáles son esos desechos? Bueno, para que muchas de las reacciones tomen lugar, utilizamos disolventes. Algunos disolventes son benignos, por ejemplo, el agua se puede utilizar como disolvente en algunas reacciones de síntesis orgánica, pero no siempre se puede utilizar agua. En su lugar se utilizan disolventes orgánicos. Puede ser etanol, metanol o algún otro. Hay algunos disolventes que son demasiado tóxicos, tanto para nosotros como para el medio ambiente. Entonces, ahí va una problemática. Otra problemática es por ejemplo, que como les mencioné en alguna de las diapositivas, no todas las reacciones son eficientes, ¿sí? No todas las reacciones dan lugar al producto con la máxima eficiencia posible. Lo ideal es de que 100 moléculas, como les representé en este ejemplo, de 100 moléculas que yo utilice como materia prima, obtenga 100 moléculas de producto, pero en la realidad esto no ocurre. De 100 puedo obtener 50, de 100 puedo obtener 70 y el resto son otros compuestos orgánicos. Pueden ser parecidos a productos, sí, pero no son el producto que a mí me interesa y puede en algunas situaciones ser u ocurrir que este subproducto es tóxico para la persona que lo trabaja, pero también para el medio ambiente. Entonces yo creo que de las principales problemáticas vendría siendo esta con respecto a la generación de desechos o de subproductos que pudieran desencadenar ciertos problemas. Y aquí mismo aprovecho para comentar que hay una área que está en boga, que está en desarrollo, tal vez desde los 90 para acá, que se llama química verde. La química verde es, ok, tenemos este proceso, tenemos esta síntesis, vamos a tratar de que sea lo más amigable con el medio ambiente. Y sí se ha logrado en muchas de las ocasiones. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando catalizadores para requerir menos energía, empleando disolventes más benignos, utilizando la luz solar para promover las reacciones, energía de microondas, energía de infrarrojo,
un montón de opciones que tratamos de adecuar a una reacción orgánica en particular, pues para evitar esta problemática. Entonces, sí hay situaciones que se están abordando, que se están tratando de solucionar hoy en día. Muy bien, doctor. Pues hay una que puede estar relacionada que dice cuáles son los límites y desafíos que enfrenta la síntesis orgánica actualmente. Pues el límite, tenía una diapositiva que de hecho les iba a presentar, pero por cuestiones de tiempo incluso hasta me pasé. La quité, a ver si la puedo poner por aquí. Porque en la plática anterior alguien me preguntó cuál es la molécula más compleja que ha sintetizado, que se ha sintetizado en el laboratorio. Yo, en ese momento, pues sí se me vinieron muchas a la mente, pero no tenía una en particular. Ya después de que terminó la sesión, la busqué así tal cual en internet y encontré esta en un artículo por ahí del 2019 que muchos consideran que es la molécula más compleja que se ha sintetizado en el laboratorio. Entonces, la problemática tal vez es la complejidad estructural y cómo abordar, cómo solucionar, que en principio todo se puede construir. No somos tan eficientes como lo es la naturaleza, obviamente, porque la naturaleza, ella, de 100 moléculas de sustrato, obtiene 100 moléculas del producto. Nosotros todavía no. Es nuestra aspiración, es nuestro sueño, ¿vale? Entonces, es simplemente la representación de algo que se logró en el laboratorio, que hay moléculas obviamente mucho más complejas que si se abordan y se estudian con cuidado se pudieran sintetizar. Entonces, problemática en cuanto a ciertas reacciones, a cierta síntesis, sí las hay y son muy particulares para cada molécula que se desea construir, pero con el conocimiento que se va generando, se van aportando herramientas o soluciones para dar respuesta a estos problemas. Sí, muy bien, doctor. Hay unas preguntas que las voy a mencionar, pero ya usted dio una respuesta, pero bueno, hay mucho interés sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, Sandra Montero nos dice qué tanto afecta la síntesis a nivel industrial el medio ambiente, ¿no? ¿Qué acciones se utilizan? Muchísimo, puede afectar muchísimo si no se tiene el cuidado para el tratamiento de los desechos de manera correcta. La idea aquí también es que todos los desechos se puedan aprovechar, se puedan derivatizar en algo que después se logre reutilizar, ¿sí? Los disolventes, los subproductos, no sé. Sí se tiene mucha conciencia hoy en día en esta parte del medio ambiente y es el principal, una de las principales limitantes, el que no, muchas de las veces lo que podemos hacer nosotros en el laboratorio no se escala o no se lleva a nivel industrial porque no es lo mismo generar 10 gramos, 1 gramo, 100 miligramos de desecho que se generaría en un laboratorio de investigación a 1 tonelada, 100 toneladas, 1000 toneladas ya a nivel industrial. Pero sí, es una de las principales preocupaciones que sin lugar a dudas se aborda el día a día. Sí, muy bien. Nos pregunta Ramírez Hernández, ¿cuánto tiempo se lleva en un procedimiento de síntesis total? En un procedimiento depende de la estructura. Mientras más compleja, pues mucho más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esta que les planteaba de algún fármaco sencillo. Déjenme ver, este de aquí. Este de aquí. Para sintetizar, por ejemplo, paracetamol. Teniendo los materiales a la mano, disponibles en un laboratorio, incluso hasta de docencia en una universidad, se puede llevar a cabo la síntesis posiblemente en no más de 2 días o incluso en un día, si se trabaja continuamente. Tienes lo metes a reacción, generas este otro compuesto, inmediatamente lo utilizas para transformarlo y ya después llegas al paracetamol.
pero son reacciones muy simples, bastante conocidas, poco tiempo. Hay compuestos como por ejemplo el que les presenté, que tenía un montón de anillos y mucho más complejo, obviamente. Ese, si no mal recuerdo, mencionaron al menos 10 años les tomó llevar a cabo la síntesis de ese compuesto. Ese compuesto se obtuvo de una fuente natural, ¿sí? Tiene actividad biológica, un posible uso como anticancerígeno. Y vean, 92 reacciones. Al final llegaron a 11 gramos de producto, pero pues son un número de etapas bastante grandes. Entonces, más de 10 años, si no mal recuerdo, les llevó este. Todo depende de la complejidad estructural. Sí, muy bien. También nos pregunta Morales Dana, ¿cómo podemos determinar las condiciones de reacción para que sean funcionales? Si las condiciones de reacción normalmente se determinan con prueba y error, ¿sí? O sea, es repetir la reacción una y otra vez. En la repetición 1 utilizo X disolvente. En la repetición 2 utilizo uno diferente. En la 3, y ahí comparo los 3 disolventes y veo cuál es el que da el producto que me interesa con mayor rendimiento. Okay. Establezco que X disolvente es el mejor. Ahora me paso a estudiar temperatura. Hago la reacción con el mejor disolvente a 80 grados, a 100 grados, a 120. Y ahí evalúo cuál de esas 3 temperaturas me da el producto en la mayor eficiencia posible. Entonces es ir estudiando parámetro tras parámetro. Es un tanto repetitivo esto del encontrar las mejores condiciones para la transformación, más cuando se involucran catalizadores, disolvente, temperatura, presión, concentración, si necesita un aditivo, imagínate todo lo que tendrías que modificar para encontrar lo ideal, pero es así como normalmente se utiliza, normalmente se hace. Aquí nosotros aprovechamos la utilización de algunos equipos especializados para tener el resultado de la eficiencia lo más pronto posible, ¿sí? Claro. Muy bien. Y bueno, para ir cerrando, nos pregunta Karen García que si se puede sintetizar cualquier molécula orgánica. En principio sí, pero al decir cualquier molécula orgánica también es incluir dentro de este grupo a las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo. Aquí el problema es que las proteínas están constituidas por aminoácidos. Los aminoácidos que forman estas proteínas pueden ser 10, 50, 51 como la insulina, o pueden ser miles. Entonces imagínate unir tantos ladrillitos, tantos bloques de construcción para generar esa proteína, si se pudiera llevar a cabo, pero no es no es del todo viable, ni económicamente, ni para tener el compuesto en una cantidad adecuada, porque cada etapa implica perder un poco de materia, en el sentido de que todos los procesos no son eficientes al 100%. Entonces mi respuesta sería, en principio, sí es posible sintetizar cualquier compuesto orgánico, en principio, pero en la práctica, no se sintetizan todos. Mientras más grandes, es muy complejo, es muy compleja la síntesis y no se aborda. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Rubén Omar. La mayoría de las preguntas, pues ya se contestaron con la presentación y con la respuesta que se dio a algunos de las preguntas realizadas. Pues, maestro Rafael Maya Margarita, pues yo antes de, quisiera darle las gracias nuevamente, doctor Rubén Omar, por esta interesante conferencia. Hubo mucha participación por parte de alumnos y profesores muy interesados en el tema. Y nuevamente, pues felicidades a todos los químicos Muchas y gracias. pues este ciclo de conferencias de química que hoy se cierra este ciclo, ¿no? Entonces, pues le tocó hacer el cierre, doctor, y a mí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes esta tarde.
Gracias. Pues le damos la palabra a la maestra Margarita. Sí, no, pues muchas gracias, doctor Rubén Omar Torres, por esta interesante conferencia y gracias a los alumnos y profesores del CCH que se conectaron desde posiciones remotas. En verdad, muchas gracias. Como les comentamos, pues esta fue la última conferencia de este ciclo, denominado Explorando el Universo Químico de este semestre 2024-1. Agradecemos a la maestra en ciencias Marcela Castillo Figa, secretaria de vinculación del Instituto de Química, y a Alma Cortés. Agradecemos todo su apoyo en la organización de este ciclo de conferencias. Y también, por supuesto, agradecemos a los jefes de sección de los 5 planteles. Muchas gracias a todos. Y doctor, en verdad, muchas gracias. Es así como damos por concluido este ciclo de conferencias y les informamos que les enviaremos el enlace al video de esta y de otras conferencias que también se impartieron. Esperamos que tengan oportunidad de verlas. Todas son muy interesantes y valen mucho la pena verlas. Muchas gracias al Instituto de Química por este apoyo tan grande. Y bueno, muchas gracias a todos y les mandamos un cordial saludo. Pues aquí concluimos con esta sesión de conferencias. Gracias, maestra Silvia. Gracias, doctor Rubén. Almita, muchas gracias y a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde. Gracias y hasta luego. Hasta luego.